Ver a México caer en octavos de final en los mundiales es algo que ya es tan común que aunque algunos esperemos que logre avanzar de esa fase, en el fondo tenemos la certeza de que no lo van a lograr, y lo digo con respeto. A este infortunio mexicano se le ha apodado como la maldición del quinto partido, debido a la consecutiva eliminación del Tri en octavos de final desde el Mundial del 94 hasta el último, el de 2018. Sé que este tema ya lo habrán visto mucho, pero yo tengo algo que agregar para que este video tenga un plus, algo pequeñito, extra, que no tienen el resto de videos de este tema. O capaz ya hubo alguien que va a decir lo mismo que diré yo acá, pero bueno, lo agrego porque pues quiero. México no solo cayó en el cuarto partido entre 1994 a 2018, antes ya lo había hecho. Pero vayamos con lo primero. México ha participado en 16 mundiales de los 21, siendo sus únicas ausencias las siguientes. Para 1934, 1974 y 1982 no logró clasificar. Para 1938 se retiró de las eliminatorias. Y para 1990 ocurrió el escándalo de los cachirules, tema del cual ya hice un video hace mucho tiempo atrás, el cual es uno de los videos que más disfruté hacer. El link lo dejaré en esta etiqueta. Las primeras participaciones de México en los mundiales fueron nefastas, siendo la peor selección del primer mundial de la historia, en 1930. Vamos a hacer un pequeño repaso de los mundiales para los mexicanos, ordenándolos por cantidad de partidos jugados. Iniciemos. En el Mundial de Suiza 1954, México solo disputó 2 partidos. El mundial fue organizado de manera que ahorita no me acuerdo, pero deben saber que en la fase de grupos solo se jugaron 2 partidos en cada uno, y México cayó 5-0 ante Brasil y 3-2 ante Francia. El primer mundial de la historia, como dije, participó la selección mexicana, disputando solo 3 partidos, siendo la peor selección del certamen, tras caer por 4-1 ante Francia, 3-0 ante Chile y 6-3 ante Argentina. Tras faltar a 2 mundiales, México volvía en Brasil 1950, donde volvió a caer en 3 partidos, gracias al 4-0 ante Brasil, 4-1 ante Yugoslavia y 2-1 ante Suiza. Como ya dije, en Suiza 1954 solo hubo 2 partidos por grupos, y en Suecia 1958 hubo 3 partidos, donde México solo jugó esos. Tras caer por 3-0 ante la local, empatar a 1 ante Gales, el cual fue el primer punto que lograba México en mundiales, increíble, y finalmente cayó 4-0 ante Hungría, siendo de nuevo la peor selección del mundial, pero con la particularidad de ser la única selección que ha sido la peor del mundial y haber conseguido un punto. En Chile 62 solo jugó 3 partidos, cayendo en los 2 primeros ante Brasil por 2-0 y ante España por 1-0. En el tercero, el Tri derrotó 3-1 a Checoslovaquia, siendo la primera victoria de México en los mundiales, aunque no pasó la fase de grupos. En el 66 consiguió empatarle a un gol a Francia, cayó después ante Inglaterra por 2-0 y quedó sin goles ante Uruguay. Cayó en la fase de grupos, pero como han podido ver, poco a poco México lograba mejorar. ¿Recuerdan el buen avance que la selección mexicana había conseguido poco a poco? Pues en Argentina 78 hizo un gran paso hacia atrás ya que cayó en sus 3 partidos. Perdió 3-1 ante Túnez, 6-0 ante la Alemania Federal y 3-1 ante Polonia, siendo por tercera vez, y además la que más veces lo ha sido, peor selección del mundial. A estas alturas el video debería ser titulado como la maldición de la fase de grupos de México, pero tranquilos que este es el último caso en donde pasó esto, o mejor dicho, no pasó la fase de grupos. A partir de este punto vamos a mencionar los mundiales donde México se quedó en el cuarto partido e iniciamos con México 70. Sí, aunque muchos piensen que por haber llegado a cuartos en su primer mundial, había roto la maldición del quinto partido, maldición que todavía no existía en ese momento. Pues no, ya que en mundiales anteriores, por haber menos miembros, no existían los octavos de final, así que las selecciones iban directamente a cuartos tras pasar la fase de grupos. Lo que sí logró romper la selección mexicana es la maldición de la fase de grupos en ese mundial, ya que siendo locales, empató sin goles ante la Unión Soviética, goleó 4-0 al Salvador y venció por la mínima a Bélgica pasando como segundo. En cuartos les remontaron el partido, ya que Italia los derrotó por 4-1. Desde 1994 ocurre la maldición actual,
ya que en la fase de grupos perdió ante Noruega, derrotó a Irlanda y empató ante Italia, quedando con 4 puntos al igual que los demás del grupo, pasando por goles a favor como líder. En octavos empató ante Bulgaria y los penales le dieron el pase a los búlgaros. En 1998 venció a Corea del Sur, empató con Bélgica y Holanda, pasando como segunda. En octavos, Alemania le remontó el partido venciéndolos por 2-1. Muchos consideran que la selección mexicana de Corea-Japón 2002 tenía un gran potencial, que la pudo haber llevado muy lejos, y en su grupo se demostró su superioridad venciendo a Croacia y a Ecuador y empatando ante Italia, pasando como líder con 7 puntos. En octavos su vecino Estados Unidos lo esperaba, y para sorpresa de todos los estadounidenses los derrotaron por 0-2. En 2006 México consiguió derrotar a Irán, luego empató con Angola y cayó ante Portugal. Y en octavos ante Argentina consiguieron irse a la largue, y el golazo de Maxi Rodríguez volvió a dejarlos fuera. En el 2010 México abrió el mundial enfrentándose al anfitrión Sudáfrica, empatando a un gol. En el segundo juego se midió una Francia de mierda, debe decirse así, era una mierda. Y pues, el Tri la derrotó por 0-2. Luego cayó ante Uruguay, pasó como segunda de grupo. En octavos volvieron a enfrentarse a Argentina, y volvieron a perder, aunque esta vez en tiempo normal. En Brasil 2014 consiguió derrotar a Camerún, empatar con la selección de Brasil sin goles y vencer a Croacia pasando como segunda de grupo. En octavos ante los Países Bajos estuvieron bastante cerca de lograr la victoria, pero como recordarán hubo un penal y Robben los eliminó. Finalmente, en Rusia 2018 comenzó venciendo a Alemania en un partido que, debo ser sincero, no tenía fe en México, pero me sorprendieron, logrando derrotar a los teutones. Luego venció a Corea del Sur y cayó goleada ante Suecia pasando como segunda. Brasil los esperaba y como muchos lo veíamos venir, perdieron siendo eliminados otra vez en octavos de final. Y con esto terminamos. Oye, se te olvidó un mundial. Ah, sí, verdad. Si prestaron atención, hubo un mundial que no mencioné, y este fue nada más ni nada menos que México 86. Si preguntan por qué no lo mencioné, pues esto se debió a que este ha sido el único mundial en donde México jugó 5 partidos. En fase de grupos venció a Bélgica, luego empató con Paraguay y venció a Irak, pasando como líder. En octavos se midió ante Bulgaria, que llegó a esa fase de pura suerte. México, aunque a algunos les parezca imposible en estos tiempos, venció a los búlgaros en octavos de final y pasó al quinto partido gracias a los goles de Negrete y Servín. En cuartos de final, en el quinto partido se enfrentó a la Alemania Federal y empató sin goles, yéndose a penales. Los 11 pasos acabó con el sueño mexicano de ir a las semifinales y llegar al sexto partido. Pero bueno, México rompió la maldición del quinto partido antes de que esta comenzara. Curioso. En fin, este ha sido el video. Si fue de su agrado, por favor den like, comenten, compartan y si son nuevos suscríbanse al canal. Les invito a seguir mi canal de cosas colombianas si les interesa. Pueden seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter para ver cosas externas al canal. Y si quieren comentarme algo más extenso, escríbanme por mi email. Recuerden que según la encuesta el próximo video estará relacionado con Japón. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despide Gankri 5.